Una de las acusaciones que se le hace hasta hoy en día al cristianismo es que es una religión retrógrada. Esto en diferentes áreas de la vida, pero hay una en particular que nos concierne, en la del matrimonio, en donde se dice que el hombre tiene una posición hegemónica, una posición de autoridad absoluta, y la mujer debe someterse sin decir nada, ¿no? Y esto es algo que incluso algunos falsos predicadores han transmitido, como este de acá. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Como este clip hay muchos más, pero lo que quiero hacer en este video es explicar a la luz de la Biblia cómo es que los autores bíblicos inspirados por Dios determinan la relación entre esposo y esposa, entre el hombre y la mujer en un matrimonio. Y esto basado en el texto más amplio que tenemos del Nuevo Testamento sobre este tema, en Efesios 5. Así que si este tema te interesa, quédate hasta el final para que realmente puedas entender lo que se está enseñando en el texto bíblico. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para aprender más de la Biblia. Y el pasaje de Efesios 5 del 21 al 33 es uno de los más famosos porque tiene palabras bastante fuertes. Dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este pasaje es una ampliación de Colosenses 3, 18 y 19, que dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pablo, en la carta a los Efesios, amplía y explica un poco más a qué se refiere. Entonces, lo primero que llama la atención de este pasaje es obviamente la palabra sujetarse. Suena bastante fuerte. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero aquí hay dos cosas importantes, fundamentales que entender. La primera es que, de hecho, en el texto griego, el verbo de sujetarse no existe ahí. Lo que realmente dice textualmente es esposas a sus propios maridos. No hay un verbo en el 5:22. Pero entonces, ¿de dónde sacamos todos el verbo sujetarse? ¿Simplemente se introdujo ahí en la Reina Valera? No. Lo que pasa es que si vamos un poco antes, vemos que en el 5:21 sí dice y sí se usa el verbo de someterse, el verbo upotazoneio, que sí significa sujetarse. Y debido a que el versículo 22 depende del 21, lo que está haciendo Pablo aquí es decir, así como ustedes se sujetan unos a otros, así las esposas a sus maridos, a sus esposos. Entonces Pablo no vio la necesidad de agregar el verbo. ¿Y por qué esto es importante? Porque sujetarse, y cuando uno hace un estudio exegético de esta palabra, sujetarse no significa obedecer en el griego. De repente nosotros lo tomamos como sinónimo, pero en el griego hay dos términos diferentes para obedecer y para sujetarse. Si bien es cierto que el término para sujetarse se usaba en contextos de guerra, por ejemplo, cuando un rey sujetaba, sometía a los que había conquistado, en ese contexto, en el contexto en el que lo usa el apóstol Pablo, es distinto, porque en el versículo inmediatamente anterior habla de un sometimiento en reverencia a Cristo, en reverencia a Dios, y luego dice, de esa forma deben ser las mujeres a sus esposos. Pero hay varios factores importantes a considerar acá. Número 1, el verbo que se usa para someter aquí está en voz pasiva. La voz pasiva en el griego implica que tú estás permitiendo, en este contexto, estás dejando que algo te suceda a ti. Es decir, el sometimiento no es un sometimiento activo, en donde yo como un sujeto someto a la fuerza a la otra persona. No. Al usar la voz pasiva, lo que el apóstol Pablo está indicando es que las mujeres deben de voluntariamente someterse a sus esposos. Este sometimiento no es obediencia ciega y queda la pregunta obvia de entonces ¿a qué se refiere Pablo con sometimiento? Y a eso vamos. Pablo continúa el pasaje y dice, sométanse
como al Señor. Esta palabra como es una conjunción y que se puede usar de dos formas, como conjunción casual de causa, es decir, Pablo diciendo que deben someterse en respeto al Señor porque son creyentes, deben de someterse a sus maridos, o también se puede usar como una conjunción de paralelismo, es decir, sométanse a sus maridos como se someten a Dios, al Señor. Muchos comentaristas aquí consideran que esto se está usando de las ambas maneras, es decir, Pablo está diciendo, esposas, sométanse voluntariamente a sus maridos como se deben someter a Cristo y también debido a que son cristianas, o sea, tanto como ejemplo como causa. Pero hasta ahí el apóstol Pablo no nos ha dicho a qué se refiere con someterse. Nuevamente, suena muy fuerte la palabra. Pero si seguimos avanzando, podemos entender. Vemos que luego de esto dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Marido es la cabeza de la mujer. Esta palabra cabeza yo la he escuchado por lo largo de toda mi vida ser mal interpretada y decir, tú eres cabeza y por lo tanto tú mandas. A ver, si bien es cierto que la palabra cabeza tiene una connotación de autoridad que no va en contra de este pasaje, si seguimos leyendo dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, hay una interdependencia entre esta figura de cabeza y cuerpo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es establecer un paralelo entre la iglesia y Cristo e informarnos que así como esa relación existe, esa relación debe ser un ejemplo a seguir, un modelo a seguir entre las relaciones entre marido y mujer. Pero aquí está la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? Entendiéndose iglesia como conjunto de todos los creyentes. Cristo muere por la iglesia. La iglesia no existe si Cristo no se encarna, tiene un ministerio en la tierra, muere y resucita. Entonces, esta figura de cabeza que tienen los maridos según Pablo que deben tener y de sometimiento es una figura no de hegemonía, no de autocracia, sino de sometimiento y de sacrificio. Si seguimos leyendo, vemos que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y continúa Pablo diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este versículo es muy fuerte porque dice dos cosas. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, toda la iglesia, todos los creyentes estamos enteramente sujetos a Cristo. Y de hecho lo enfatiza luego, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, Pablo no pone calificadores acá, es decir, mira, si tu marido es bueno, haz esto, si tu marido es de esta forma, pero si es así ya no le hagas caso. Pablo no pone calificaciones acá, sino que dice en todo. Ahora, Pablo muy probablemente está aquí pensando en el modelo ideal del matrimonio cristiano, en el que no se concibe que un marido actúe en contra de la voluntad de Dios. Pablo no está diciendo aquí, mujeres obedezcan en absolutamente todo, incluso si su marido actúa en contra de lo que dice la Escritura, en contra de la voluntad de Dios. No, porque de hecho tenemos otros pasajes en el Nuevo Testamento, en Hechos, por ejemplo, en Hechos 2, donde se dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es claro. Entonces Pablo, para comenzar, ni siquiera está diciendo que obedezcan, porque la palabra es someterse, no obedecer. Son palabras diferentes. Pero aún así, no está diciendo que uno se debe someter a la voluntad del marido si ésta contradice a Dios. No, está pintando la figura de un matrimonio cristiano diseñado por Dios, de un matrimonio donde las dos personas están sujetas a Dios. Por eso en el 21, en el versículo anterior, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo está hablando de un contexto en donde las dos personas actúan conforme a la voluntad de Dios y la mujer se somete a guía del esposo, no con una obediencia ciega, pero sí con una diferencia de responsabilidad. Pero sigamos leyendo a qué se refiere con someterse. Veamos cuando pasa a los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren la demanda que pone para los maridos. Y de hecho, esto es interesante, como les mencionaba, este pasaje muy probablemente se basa en el pasaje en Colosenses, que tiene para la indicación de los maridos menos de 50 palabras. En Efesios tiene más de 140 palabras.
La ampliación de la demanda que hace Pablo para los maridos es fortísima. Y para las mujeres también hay una ampliación, pero es una ampliación mucho más acotada. Pasa de unas palabras cortas, menos de 20, aquí a 40 y algo, si recuerdo bien. Entonces, la demanda para los maridos de por sí ya es, Pablo va a ser mucho más exigente. Pero miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Esto, y de repente ya lo han escuchado, la exigencia de amor no es tan común en la época del Nuevo Testamento. En el mundo grecorromano existían ya códigos de hogares. O sea, Pablo no está inventando la pólvora acá al establecer indicaciones. Ya existen filósofos que discuten estas cosas, ya existen diferentes ramas judías que tienen estas cosas, con diferentes exigencias para uno y para el otro. Era sumamente raro que haya una exigencia de que los maridos amen a sus mujeres. Esto no era la concepción común y corriente del mundo greco-romano. Lo común y corriente hubiera sido algo como: maridos sean responsables, maridos cuiden, pero amar es sumamente raro. Pero además de eso, miren lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor tuvo Cristo por la iglesia? Cristo murió por todos los creyentes. Cristo pasó el sacrificio más grande por todos nosotros. Ese es el tipo de amor que Pablo dice que deben tener los maridos por sus mujeres. No es claramente un amor déspota, hegemónico, autocrático. No, es un amor sacrificial, hasta la muerte. Obviamente no está diciendo que haya que morir, pero es esa la idea, es un amor sacrificial. Y continúa y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí continúa Pablo con qué es lo que hizo Cristo por la iglesia, ¿no? Cristo murió, se sacrificó justamente para purificar la iglesia, para que ésta llegue eventualmente en el mundo post-escatológico, lleguemos a estar presentados limpios y sin mancha, ¿no? De hecho, estas palabras se usan también en Apocalipsis. Y Pablo continúa y dice: así también, de esta misma forma, como acabo de mencionar, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, Pablo pone la exigencia de amor a los maridos sumamente alta. Dice que debemos amar a nuestra esposa como a nuestro mismo cuerpo. Pone una forma muy tangible de este amor. Es como a tu propio cuerpo, como a tu propio ser. Por eso que continúa y dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, esto muchos creen que es una forma en la que Pablo toma el gran mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma esa parte y dice: bueno, esto lo voy a aplicar a los matrimonios. Estar casado implica que apliques esa regla del prójimo, pero ahora en tu matrimonio. Entonces tienes que amar a tu esposa como a ti mismo. Una exigencia muy alta, nuevamente, sobre todo en este contexto. Y luego dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nuevamente, ¿cómo es este amor? Es un amor que sustenta a la otra persona, que la cuida de la misma forma en que Cristo cuida a la iglesia. Si nos ponemos a pensar en cómo Cristo cuida de nosotros, es una responsabilidad muy grande y una valla muy alta. Esa es la exigencia que Pablo está diciendo que deben tener los maridos con respecto a sus mujeres. Y dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego pasa a citar Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo cita Génesis y dice: los dos ya no son dos, sino que son uno. Justamente porque amar al otro es amar a tu propia carne, los dos se hacen uno. Y cita Génesis con la unión matrimonial, sexual, y dice: en este momento los dos ya no son dos, sino que son uno. Y la unión matrimonial pasan a ser una sola cosa, una sola unidad, sin perder obviamente quiénes son, sin perder su identidad. Pero Pablo va a decir: ya no son dos, ahora son uno. Y continúa y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay mucha discusión sobre a qué se refiere con grande es este misterio, si se refiere al matrimonio o a la iglesia, pero cuanto menos me hizo acordar un dato que vi hace poco de no era una psicóloga, de una científica, que habían hecho un estudio, y esto todavía hay que
matizarlo y hay que ponerle varias cosas porque los estudios tienen que avanzarse, pero un estudio mostraba que aparentemente en la relación sexual a la mujer le queda cierto resto, cierto trazo del ADN del hombre cuando están juntos. Entonces, esta idea bíblica de que los dos serán una sola carne pareciera que es algo realmente tangible, que es algo que realmente sucede, que físicamente, genéticamente sucede. Lo que trae mucho más peso a estas palabras, ¿no? De grande es este misterio, si a eso se refiere, pero que nos ayuda a pensar en cómo Dios nos ha diseñado, ¿no? Pero Pablo entonces cierra con estas palabras, dice: por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Termina de redondear la idea. Y la exigencia y el resumen es este. A las mujeres, Pablo les exige que ellas se sometan voluntariamente a sus maridos en todo. Maridos que son cristianos, que son creyentes, que no van a actuar en contra de la voluntad de Dios. Y este sometimiento implica respeto, implica reconocer al marido como el responsable del matrimonio. Ese debe ser su rol. Y a los maridos les exige amar sacrificialmente a sus mujeres. De modo que todo lo que hacen es en sacrificios en pos de ella, de la misma forma en que Cristo obra con la iglesia, con el conjunto de todos los creyentes. Entonces, la exigencia es sumamente alta para ambos. Pero Pablo se refiere a esto, por eso cierra de esta manera. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La exigencia para los hombres es bastante mayor, diría yo. Es amar como Cristo a la iglesia. Es muy fuerte. Entonces, ante las acusaciones de que el cristianismo es retrógrada y que obliga, como algunos estafadores, como vimos al comienzo, han querido hacer pensar, obliga a que las mujeres se sujeten, obedezcan en todo. La Biblia no dice eso. Al contrario. Sí establece, es cierto, roles, sí establece responsabilidades distintivas, sí, pero la exigencia es de ambos. Diría yo, en mi opinión, que creo que la exigencia de los maridos aquí es muy, muy, muy fuerte. Amar de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia. Espero que este pasaje les haya ayudado y que este video les pueda servir. Para los que han llegado hasta acá, muchas gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de darle like y suscribirse porque realmente ayuda a seguir haciendo contenido, a seguir difundiéndolo. Y como pueden ver, estoy unos días en Lima, por eso el fondo diferente. Voy a estar aquí un par de semanas, así que van a poder ver seguro unos fondos distintos. Pero ya después estaré de vuelta en Dallas. Que estén bien y bendiciones.